entre distintas civilizaciones, tanto el comercio como las inversiones de las corporaciones transnacionales, las corrientes financieras, el movimiento de las personas y la circulación de información se constituyen en un sistema de redes. Dicho sistema que vincula las diversas civilizaciones es parte de la idea de globalización y las distintas potencias dominantes van articulando el sistema global según mecanismos de dominación teniendo en cuenta sus intereses. De este modo se realizan diversas actividades que exceden las fronteras nacionales y las cuales desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se vieron incrementadas, teniendo gran influencia en la economía global. Sin embargo, la mayoría de las actividades siguen desarrollándose en el espacio nacional. Por ejemplo, las exportaciones representan el 20% de la producción mundial, del cual el 80% se destina a los mercados internos. Esto incluso puede ser visto en términos de población, pues el 97% de los humanos habitan en sus respectivos países de nacimiento. A pesar de esto, tanto las corrientes financieras como la información, al tener un gran peso global, hacen pensar que se habita en una aldea globalizada, en la cual las nuevas tecnologías, la acción pública y las organizaciones de la sociedad civil determinan todo tipo de acontecimiento. Teniendo esto en cuenta, aparece la teoría de las expectativas racionales, mediante la cual los actores económicos pueden anticipar e inhibir aquellas decisiones del Estado que interfieren en el funcionamiento natural de los mercados. Esto puede funcionar a favor de los intereses de los países y los actores económicos para ejercer dominación en el orden global. Por su parte, el desarrollo económico no se ve afectado por la globalización, sino que sigue dependiendo de la capacidad de cada país para crear y difundir sus conocimientos y tecnologías, a la vez que los incorpora en las actividades económicas y las relaciones sociales. Tal desarrollo se funda en la acumulación de capital, conocimientos, tecnologías, la capacidad de gestión y organización de los recursos, la educación, las capacidades de las fuerzas de trabajo y la permeabilidad de las instituciones. Como tal, constituye un proceso de transformación de la economía y de la sociedad y se pone en juego las capacidades de cada país para la organización y la integración de sus recursos. Sin embargo, un país es capaz de crecer sin un desarrollo, es decir, sin organizar la economía y la sociedad según los procesos de acumulación mencionados. Pero a su vez, tales procesos pueden interrumpirse, como el 29 de julio de 1966, en la Noche de los Bastones Largos, con la intervención a las universidades nacionales, lo cual desmanteló la acumulación de conocimiento nacional de ciencia y tecnología. La globalización ofrece oportunidades, como la ampliación de mercados, acceso a inversiones y tecnologías, pero al mismo tiempo implica ciertos riesgos. Cada país, por diferentes vías, se vincula con las redes de globalización, y de estas depende la influencia de la globalización en su desarrollo. Este desarrollo requiere que las exportaciones e importaciones equilibren los contenidos de tecnología y valor agregado para que los avances de los conocimientos y la tecnología se difundan eficientemente. Al mismo tiempo, las inversiones de empresas transnacionales no deben debilitar las capacidades de desarrollo tecnológico. Por el contrario, el financiamiento internacional debe ser coherente con la capacidad de pagos externos y el equilibrio de los pagos internacionales. En síntesis, el resultado de cada país está en la calidad de la respuesta a los desafíos y oportunidades de la globalización. Las asimetrías del desarrollo económico de los países se dan por el poder ejercido por las potencias dominantes. Sin embargo, cada país debe tener la aptitud para adaptarse a estas transformaciones, causadas por el avance de las ciencias y las aplicaciones tecnológicas. Por lo tanto, puede decirse que cada país tiene la globalización que se merece. Por otro lado, la soberanía es un requisito fundamental para que un país dé respuestas al escenario global. Para los países que estaban en situación de colonia, esto dependía de las condiciones internas y la vinculación con la metrópolis. Por esto, por ejemplo, Australia y Canadá pudieron desarrollarse favorablemente. En cambio, al independizarse, algunos países soberanos de América Latina no pudieron erradicar el atraso y responder a los desafíos y oportunidades de la globalización. La forma de inserción de un país en su contexto externo depende de factores endógenos de su realidad interna. Por ejemplo, en sus inicios, países relativamente atrasados como Estados Unidos, Australia y Canadá dependían de una potencia hegemónica, Gran Bretaña, que no dejaba su desarrollo económico. Ahora se convirtieron en países muy desarrollados. Más allá de los factores externos, fueron las condiciones internas las necesarias y determinantes para que estos países generaran progreso técnico y pusieran en marcha procesos de acumulación. Estas circunstancias endógenas, insustituibles y necesarias al desarrollo, se resumen en el concepto de densidad nacional. Entre estas circunstancias endógenas figuran tres de gran relevancia: la integración de la sociedad, el comportamiento de los liderazgos para la acumulación de poder funda en el dominio del uso de los recursos del espacio nacional y la estabilidad institucional y política a largo plazo.
En los casos exitosos, la mayoría de la población participó del proceso de transformación y de crecimiento, participando a su vez en las oportunidades abiertas por el desarrollo. Tampoco se registraron fracturas relevantes en la sociedad, como en la distribución de los ingresos, y además contaron con liderazgos que ampliaron su poder mediante la acumulación del ahorro y de los recursos y el dominio sobre la explotación de los recursos naturales. Tales liderazgos llevaron a sus países a tener relaciones no subordinadas con el resto, o en el caso de las grandes potencias, relaciones dominantes. A su vez, toda interrupción de la paz por conflictos internos de cada país terminó en sucesos transitorios que desembocaron en la estabilidad del sistema político institucional en sus respectivos territorios. Teniendo todo esto en cuenta, la integración social ayudó a formar liderazgos conservando el dominio de las actividades principales e incorporando a la mayor parte de la sociedad al proceso de desarrollo, a la vez que la participación de la sociedad en las nuevas oportunidades viabilizó la estabilidad institucional y política. Por otro lado, las ideas económicas fundantes de la política económica de los países exitosos respondieron siempre a visiones autocentradas del comportamiento del sistema internacional y el desarrollo nacional. El Estado fue el instrumento esencial para poner en práctica las ideas del desarrollo nacional, según un vínculo con el contexto externo mediante intereses propios. A su vez, siempre interviene en todo lo que hace falta para regular los mercados, abrir o cerrar la economía e impulsar las actividades consideradas prioritarias. También es protagonista en el desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología para promover la innovación e incorporación de los conocimientos. La creciente complejidad de la actividad económica amplió y diversificó la demanda de tecnología. La elevación de los niveles educativos y la promoción de la ciencia y de la tecnología fueron objetivos importantes en la acción pública de los países exitosos. De esta manera se permitió mantener los equilibrios macroeconómicos a largo plazo, como la estabilidad de los precios. En ningún caso se instalaron desequilibrios sistémicos como un exagerado nivel de endeudamiento a largo plazo, sino que eran transitorios. La globalización pone a prueba la densidad nacional de los países. Se multiplicaron las oportunidades y la apertura de nuevos espacios para el desarrollo económico, incluso en aquellos países rezagados. De este modo, ante los desafíos y las oportunidades de la globalización, las respuestas han de resultar más decisivas, a la vez que siguen dependiendo de las diversas condiciones mencionadas, como la integración social, el comportamiento de los liderazgos y la estabilidad del marco institucional y político. Cuando mencionamos a la identidad nacional, estamos hablando de la cultura. No es necesario que una sociedad tenga una densidad alta y un gran desarrollo para que ésta pueda crear valores culturales reconocidos universalmente. Argentina y América Latina son un claro ejemplo de esto. La base de la cultura es la creatividad de la sociedad más allá del sistema de poder y de la estratificación social. De esta manera, se enriquece a través del aporte de todos los miembros de dicha sociedad, sin tener en cuenta las clases sociales, las diferencias de género, las edades, etc. En Argentina, los escritores que más han alimentado la cultura fueron Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, José Hernández, entre otros, además de diferentes músicos, literarios, científicos, que han utilizado su ingenio para así expandir la cultura argentina. La formación de la economía argentina y sus diferentes etapas forma parte de la historia de la globalización. La evolución de tanto la sociedad como la economía argentina es el fruto del contraste entre la densidad nacional y el contexto mundial a través de los años. A finales del 2001 y principios del 2002, nuestro país sufrió grandes cambios a nivel político, económico, financiero y social. Con la renuncia de la Rúa en diciembre, se produjo una sucesión de varios reemplazantes en menos de un mes, finalizando con el nombramiento de Eduardo Duhalde, quien conduciría la transición hasta las elecciones de abril de 2003, en las que ganaría Néstor Kirchner. Esta caótica situación política y el malestar social se debía en gran parte al contexto económico. El 3 de diciembre de 2001 se había establecido el corralito, que entre otras cuestiones imposibilitaba que el público retirase de los bancos más de 250 pesos dólares en efectivo por semana. Esta medida se había tomado como respuesta a la crisis que se estaba produciendo junto a la ley de convertibilidad, que establecía la paridad un peso, un dólar y que había dolarizado al país. En un contexto en el que el Banco Central poseía escasas reservas y el país se encontraba frente al mayor endeudamiento del mundo, los niveles siderales alcanzados por el riesgo país indicaban que Argentina no tenía acceso al crédito internacional. De esta forma, el país entró en default, es decir, el gobierno no podía cumplir con las condiciones de los préstamos legales. En conjunto, todo esto produjo una crisis de confianza terminal, manifestada, por ejemplo, en la salida de capitales registrada en 2001, perdiéndose la mitad de las reservas nacionales. En el marco de una recesión económica y un desempleo sin precedentes, los desesperados intentos finales de restablecer la confianza con el llamado déficit cero, el gasto público no podía superar la recaudación, revelaron el desatino en el cual había caído el modelo neoliberal.
Así, este modelo abarcaba un régimen monetario insostenible e incompatible con el desarrollo y los equilibrios macroeconómicos, produciendo un déficit en la balanza de pagos y del tesoro para generar enormes rentas especulativas a través del endeudamiento externo. Como resultado, cayó el gobierno y colapsó la convertibilidad, y se declaró la suspensión de los pagos de parte de la deuda externa. La salida de esta situación fue también caótica. Si bien la devaluación y la pacificación eran inevitables, los métodos no fueron eficientes, provocando una devaluación excesiva y una distribución inequitativa de los costos patrimoniales. De esta forma, a principios de 2002, reinaba en nuestro país el desorden en los tres ejes de toda economía organizada: el sistema financiero, el presupuesto y el régimen cambiario. El derrumbe del modelo neoliberal sobre la economía real produjo un gran impacto, evidenciado en una nueva caída de la producción y el empleo y la reaparición de una inflación mensual de 2 dígitos. El futuro inmediato de nuestro país era apocalíptico. A pesar de esto, simultáneamente se produjeron cambios que modificaron los términos del problema. Como a causa de la dolarización, los bancos no podían resistir el colapso de la confianza. Al pacificarse el sistema, el Banco Central recuperó la autoridad monetaria y mejoraron las coberturas. Al mismo tiempo, a causa de la disminución de las importaciones provocada por la recesión, el buen comportamiento de las exportaciones y la suspensión del pago de la deuda externa, se registró un gran excedente en el balance de pagos. Además, mediante la contención del gasto y el aumento de la recaudación, en 2002 la política fiscal procuró alcanzar un sustancial superávit primario. Por otro lado, la devaluación modificó los precios relativos en favor de la producción doméstica, y los precios internos solo aumentaron 1/3 de la devaluación, restableciendo la rentabilidad de numerosas actividades. De esta forma, la actividad económica consiguió seguir un camino de crecimiento, que en 2004 permitió recuperar los niveles previos a la crisis del 2001. Bajo el régimen de la convertibilidad, las políticas cambiarias, monetaria y fiscal estaban balizadas por el tipo de cambio fijo y la evolución de las reservas del Banco Central. El gobierno recuperó capacidad de conducir la política económica al especificar el sistema, abandonar la paridad fija y establecer el control de cambios, sumado a que la política económica se fortaleció por el presupuesto y el balance de pagos. A partir de estos hechos se empezó a recuperar la confianza, la cual se reflejaba en la estabilidad del tipo de cambio y de los precios y en el comienzo de recuperación de algunos sectores productivos como consecuencia del impacto de la modificación de los precios relativos provocada por la devaluación. Las nuevas condiciones ayudan a entender el cambio de estilo y de posición negociadora con el FMI. Hasta principios de 2002 se consideraba que el apoyo del FMI era primordial y toda política económica estaba suspendida hasta la firma de un acuerdo. En cambio, en 2003, con las nuevas condiciones de la política económica, la postura del gobierno se apoyó a otros criterios para firmar el acuerdo, basados en: primero, el acuerdo es conveniente pero no a cualquier precio; segundo, la espera de la postergación de los vencimientos; tercero, que sin acuerdo no se viene el mundo abajo; y cuarto, que no se utilizarían las reservas internacionales. De esta forma se firmaron los acuerdos de enero y septiembre de 2003 con el FMI. Argentina tiene la capacidad de gobernarse y resolver los conflictos por sus propios medios, ya que posee los recursos reales propios para expandir la producción y el empleo, y como posee la capacidad de regular la demanda agregada, podría tener una política fiscal y monetaria activa consistente con los equilibrios macroeconómicos de base. Este vínculo de la globalización con Argentina como país que decide su propio destino depende de las circunstancias del frente interno. La resolución de la deuda en esos años parecía ser favorable para Argentina dentro de un escenario internacional. Se habían abierto nuevas vertientes negociadoras a causa de las críticas generalizadas a las consecuencias de la volatilidad de los mercados financieros y la incapacidad del FMI para administrarlos. En conclusión, las circunstancias de estos primeros años de la década del siglo XXI brindaron la posibilidad de una nueva etapa a la economía argentina. Sin embargo, los resultados dependen de llevar a cabo soluciones eficientes para resolver los problemas que debilitaron la densidad nacional, causando la pérdida de oportunidades y fallos ante los desafíos de la globalización y la crisis del modelo neoliberal.